Buenos días. Buenos días, profe. Si no mal recuerdo, de acuerdo con las estadísticas, ya somos todos, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con la presentación de la materia. Permítame tantito. Hola, maestro, buenos días. Hola, hola. Ok, bueno, este es el grupo A. El grupo A, como lo hemos venido manejando en los otros cuatrimestres, normalmente tenemos más horas de clase. Cuarto y quinto cuatrimestre son no peores, pero vaya, es más puntual eso de tener clases. En un contexto normal, hubiésemos tomado alrededor de por lo menos 8 horas de clase durante la semana, las 4 que corresponden a la materia de inglés y otras 4 más. Ayer me preguntaba un compañero acerca de pues, cómo se desarrolla. Esto, más que otra cosa, es como un curso avanzado. De algún modo, asumo que ya tienen las bases y si no, eh, por la naturaleza de los temas, en algún momento todo se vuelve a ver. Tal vez no a profundidad como dedicarse a un tema simple en un inicio, pero sí dentro de los temas todo se ve implicado. En la lengua, al final, cuando hablamos, por ejemplo, en todo lo que acabo de decir, está la conjugación de los verbos del primer grupo, del segundo grupo, artículos, definidos, indefinidos, adverbios, adverbios de frecuencia y vocabulario y más cosas, complemento objeto directo, complemento objeto indirecto, etcétera, etcétera. Entonces podemos reafirmarlo. El interés del grupo A es pues elevar el nivel de francés, tan sencillo como es eso, para poder alcanzar por lo menos un B1 o B1 más en el siguiente cuatrimestre. De hecho, puedo decirles que el salto que hay en el idioma entre el nivel A1 y el A2 es casi nulo. Entre el A2 y el B1, considero que sí hay sustantivamente algo de cambio, pero no tan drástico. Vaya, se puede hacer progresivo. Entonces no es complicado. Se supone que para el nivel B1 deberían llevar algo así como 300 a 400 horas de francés en total. Entonces podemos cubrir ambos requisitos y asegurarnos de que tengan el nivel B1. El nivel B1, por lo menos el inicio, tendrán que alcanzarlo de aquí a noviembre, más o menos, que es bastante tiempo para conseguirlo. De algún modo, esto es como un curso intensivo de francés. En la presentación del curso, tengo algunas cosas que corregir porque hasta ayer todavía, bueno, de hecho, al día de hoy todavía no tengo confirmación de si mi horario es correcto o no. Entonces, he hecho algunos cambios que se van a ver reflejados en algunas disposiciones. Lo que respecta a la bienvenida al curso, bueno, bienvenidos al cuarto cuatrimestre y al curso francés 4. Está compuesto de 3 unidades y 12 módulos. Un módulo por cada semana. La 13ª semana está dedicada a la nivelación, cosa que ustedes normalmente ninguno tendría necesidad de hacerlo. Si alguno llega a la 13ª semana para la nivelación, entonces en el siguiente cuatrimestre no estará en el grupo A. Este grupo es para que de algún modo escoja quiénes participan y quiénes no. La única condición para participar en realidad es que le echen ganas, porque todo se puede conseguir. Después, el curso comienza en esta semana, el 6 de septiembre, y terminará la semana del 16 de diciembre. Para ser más exactos, en realidad termina el 3 de diciembre dentro de la semana de nivelación. En lo que se refiere a mí, para aquellos que no me conocían, mi nombre es Raúl Ojeda Martínez, soy ingeniero en mecatrónica, trabajo aquí desde hace más de 9 años ya. Mi horario se supone que ha quedado decidido entre las 8 y las
y las 14:30, ya no 16:30, pueden comunicarse conmigo vía el chat de WhatsApp o bien por el correo institucional. La asesoría estaba programada de lunes 12:30 a 13:30, pero creo que cambiará al día de hoy de 1:30 a 2:30. Todo depende de la confirmación de mis horarios. Hay que ser corteses, que es lo único que les pido. Mm, No tengo problemas con las palabras altisonantes, pero sí tengo problema con que se utilice cualquier tipo de expresión de modo grosero. Vaya, pueden decir las malas palabras que quieran siempre y cuando no sean ustedes ofensivos. No, al final, las palabras solamente adquieren el matiz que uno les da. Entonces puede ser desde un por favor hasta un gracias o un buenos días que pueden decirse de modo muy grosero. Me imagino que en algún momento alguien les ha dado los buenos días siendo extremadamente grosero. Entonces, no hay problema con las malas palabras, solo no sean groseros. Y eso tiene que ver en la actitud. La presentación de la asignatura. De acuerdo con, con el programa de francés que corresponde a cuartos, este llega a un nivel A2. De hecho, se estipula por ahí que hasta el TCU, al término del TCU, cuando mucho ustedes pueden tener un A2. Lo que se hace para los alumnos que participan en esto de MEXPRO es que el nivel tiene que ser por lo menos B1. Entonces, B1 aquí, los programas lo dictan hasta que terminen la ingeniería, o sea, en 3 años y 8 meses. Aquí tienen que llegar a B1, pues en realidad en poco tiempo. Que yo insisto, es extremadamente factible. Denme un minutito, permítame. Ajá. Milagro. Dije, a ver qué hace acá. A seguir. Listo, disculpen. Ok, entonces, es poco tiempo, pero es factible. Esta es la descripción del programa con respecto al de CGUT, que es A2. En sí no los compete. Nos competen las fechas de evaluación, tal vez. Y hasta eso las fechas de evaluación son acordes a aquellas del programa de inglés, puesto que se sustituye su calificación en inglés. Entonces, ustedes cumplan y yo no veo ningún problema porque estarán superando las expectativas de este programa que es más limitado en cuanto al nivel. No sé si tienen alguna duda antes de que continúe. Yo no, profe. Con respecto a lo que indicó, no, Inge. ¿No? Perfecto. Ok, entonces veamos lo que corresponde a esta semana. En esta semana hay que ver esto de aquí. Hay algunas cosas más que les voy a enseñar. De hecho, no es necesario ahondar forzosamente en esto, pero creo que son las bases. Entonces, de algún modo les sirve para dar el salto al nivel B1. Es el uso de los adverbios de frecuencia, la estructura de los adverbios que terminan en mente, la fonética que corresponde a los... Bueno, esto está implícito, la fonética que corresponde a los adverbios de frecuencia, el masculino y femenino de los sustantivos más comunes y los adjetivos posesivos y las similitudes y diferencias con aquellos que existen en la lengua española. Esta es la semana 1 de 2, el tema es la pertenencia. Esta frase, bueno, escogí 12 frases, una para cada semana, que me gustaron por lo menos en el mensaje que transmite. Dice, ne vous contentez pas du statu quo, donnez votre meilleur sur le moment. Ensuite, que cela réussisse ou échoue, vous serez au moins tout donné. Dice que no se contenten del status quo, que den lo mejor en cada momento. Y a continuación, sea que tengan éxito o fracasen, al menos habrán dado todo de sí. De esto depende su éxito, de cuánto se impliquen ustedes en las tareas que hacen. Por ahí les decía a sus compañeros que a ustedes les corresponde o tienen la enorme responsabilidad, aunque tal vez no sean conscientes, de sacar a nuestro país de la brecha en la que está metido ahora. Y esta generación es una buena
marca de partida para aquellos que decidan ser mejores. Porque debido a este sistema va a haber, o sí, perdón por cómo suena, pero habrá tantos estudiantes mediocres que aquellos que se dediquen a hacer lo que deben van a sobresalir. Y es la oportunidad entonces de sobresalir desde un inicio, lo cual les puedo decir en el ámbito profesional cuesta mucho trabajo. Y en ustedes ya viene por default. Entonces, échenle muchas ganas. Y sin más, voy a dejar de transmitir la pantalla de mi compu y vamos a pasar a la pantalla de mi tablet. De hecho, voy a quitar el video para que consuma menos porque la última vez que descargué el video pesó más de 600 megas, entonces mejor así. Si en algún momento tienes dudas con algo que esté explicando, me lo dicen, va, por favor. Porque a veces no veo o el chat o la pantalla de la compu. ¿Es esto más pequeño? Y ya listo. Ok. Adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia, para empezar, ¿qué es un adverbio? Un adverbio simple y sencillamente modifica el verbo. En este caso, los adverbios de frecuencia se refieren a la frecuencia con la que se lleva a cabo una acción. El adverbio tiene la particularidad de que su lugar es delante del verbo. Por ejemplo, yo como rápido. Ese es un adverbio. Yo como rápido. El rápido está modificando al verbo comer. Yo como rápido, yo como lento. De hecho, nosotros utilizamos adverbios que terminan en mente. Yo como rápidamente, yo como lentamente. Esos adverbios también los vamos a ver ahorita. Pero concentrémonos primero en los adverbios de frecuencia. Les adverbes de fréquence. ¿Qué sucede con los adverbios de frecuencia? Bueno, no son muchos, son pocos. De hecho, también su uso en la lengua española afortunadamente corresponde al uso en la lengua francesa. Vaya, las estructuras son similares, muy, muy similares. Entonces, quedamos, el adverbio va delante del verbo en casi todas las ocasiones. Obviamente hay excepciones, pero son las menos. Pero la mayor parte del tiempo va delante del verbo. Un ejemplo sería je prie toujours mes déchets. Je trie toujours mes déchets. El adverbio de frecuencia es toujours. Dice, bueno, primero comencemos con el vocabulario. ¿Saben lo que es trier? Es un verbo. ¿Alguien puede decirme qué rayos quiere decir trier? Ok, normalmente los que han contestado son, creo, Carlos e Irma. Si acaso no tienen micrófono o algo por el estilo, podrían utilizar el chat. Digo. Disculpe, chef, que no trier es como agrupar o clasificar en algo. De hecho. Ok, gracias. Gracias. Sí, trier es clasificar. Normalmente cuando hablamos de tri, como aquí dice en el verbo, je trie, hablamos de la clasificación de los desechos. Como saben, bueno, para empezar, Mexprotec no solamente tiene que ver con el hecho de aprender francés, tiene que ver también con el hecho de conocer la cultura francesa, puesto que la asimilación de una lengua se acentúa, o mejor dicho, se ve reflejado con exactitud o con más exactitud en la apropiación de la lengua, y la apropiación de la lengua también es la apropiación de la cultura.
Entonces, de repente les voy a dar algunos datos como el de ahorita, que tal vez no les parezcan necesarios, pero créanme que cuando están en Francia es completamente necesario saberlo. El tri, entonces, es el hecho de clasificar sus desechos, ¿no? Normalmente, por lo menos en lo básico, se clasifican en orgánico, en papel, en cristal y en inorgánico. Básicamente, en su edificio en Francia siempre van a tener esos contenedores para poder clasificar su basura. Entonces, cuando utilicemos el verbo o conjugado, cuando hablemos de tri, como aquí, estamos hablando de clasificar nuestros desechos. No recuerdo cómo se dice en español. Hay una palabra para esto de la clasificación de desechos. Ordenar la basura. Algo así. Recuerdo que hubo campañas en la televisión y que decía bla, 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 tu basura. Hay una palabra en español. Es una sola palabra que define esto del tri. Pero bueno, no puedo recordarlo. Bueno, creo que de todos modos queda claro. Entonces dice, je trie toujours mes déchets. Yo clasifico toujours. Este es un adverbio de frecuencia. Toujours es el adverbio de frecuencia que se traduce como siempre. Entonces, yo clasifico siempre mes déchets. Yo clasifico siempre mis desechos. En español, no lo ponemos después del verbo. En español hacemos esto. Hacemos yo siempre clasifico. Yo siempre clasifico mis desechos. En el español, nosotros al adverbio no lo ponemos después del verbo, lo ponemos antes del verbo. Entonces hay que recordar que en francés el lugar del adverbio muy comúnmente es après le verbe, después del verbo. Entonces, primer adverbio, toujours. Déjame cambiar la mecánica de esto. Listo. Toujours. Segundo adverbio de frecuencia. Il mange souvent à la cantine. Il mange souvent à la cantine. Vuelvo a insistir, el adverbio después del verbo y dice, él come a menudo, él come a menudo en la cantine. La cantine es como una especie de cafetería, restaurante en las escuelas. Bueno, lo que nosotros llamamos cafetería, por ejemplo, aquí en la universidad es un lugar en donde sí, puedes comprar café, galletas, refrescos y todo, pero también puedes comprar comida. Bueno, comida me refiero a platillos preparados como guisados y todo eso. Es lo mismo, solo que en Francia es la cantine. Entonces, él come a menudo en la cantine. Entonces, el otro adverbio de frecuencia es souvent, que quiere decir a menudo. Otro más. De hecho, son tres que más o menos quieren decir lo mismo. Parfois, quelquefois, y
du temps. Du temps son temps. Si los tradujésemos, querría decir a veces, algunas veces, de vez en vez. Parfois, entonces, a veces. Quelquefois, algunas veces. Y de temps en temps, de vez en vez. Aunque nosotros decimos de vez en cuando. No de vez en vez. De vez en vez es más español que, bueno, español de España que español de Latinoamérica. Entonces, parfois, a veces, quelquefois, algunas veces, de temps en temps, de vez en cuando. Ya estando aquí, entonces podríamos decir que, no sé, a ver, déjenme ver aquí. Ok. Carlos mange el lugar del adverbio, vean, puede cambiar, de hecho, y seguirle dando sentido a nuestra oración. Carlos mange une pomme. De temps en temps. Carlos come una manzana de vez en cuando. Podría ser también que usáramos Héctor mange. Además, Héctor chante parfois. Héctor canta algunas veces. Podría ser inclusive al inicio. Parfois. Parfois. Irma chante. Algunas veces, perdón, aquí va una coma desde el inicio. Parfois. Irma chante. Entonces, el adverbio está ahí en diferentes lugares y a pesar de estar en diferentes lugares, sigue modificando la frecuencia con la que se repite la acción. Carlos come una manzana de vez en vez o de vez en cuando. La frecuencia es de vez en cuando. Héctor canta a veces. ¿Cuándo canta Héctor? A veces. Sigue siendo frecuencia. Parfois Irma chante. Algunas veces Irma canta. La frecuencia es algunas veces o en algunas ocasiones. Entonces tenemos esos otros tres adverbios, parfois, quelquefois y de temps en temps. Algunos adverbios sirven también para explicar la frecuencia en cuanto refiere al hecho de casi nunca hacer algo. Por ejemplo, si se dan cuenta, hemos ido decreciendo. Toujours es siempre, souvent, a menudo, parfois, quelquefois et de temps en temps, algunas veces. O sea, vamos de el casi siempre se hace hacia abajo. Después de pasar por a veces, algunas veces y de vez en cuando, llegamos a lo que se hace menos frecuente. Lo que es menos frecuente. Como lo que nos parece raro, ¿no? Exactamente, justo, si te das cuenta, esa es la primera palabra a escribir. Raramente. Tengo una duda, porque cabe decir que he tomado algunos, ¿cómo decirlo? Mi cerebro ya se hace bolas un poquito con aquello de diferenciar qué aprendí en francés y qué aprendí en español. ¿Se dice raramente en español? No, se dice rara vez. Gracias. Gracias, gracias.
Entonces, rara vez. Gracias, gracias. Vamos a traducirlo como rara vez. También otra creo que por la que la traducimos. Recuerden que las traducciones tienen que ver con el contexto y con el público. Entonces, en algún momento, rara vez, también creo que lo utilizamos como ocasionalmente, hablando de una frecuencia casi, pues no nula, pero muy cerca de la nulidad. Entonces, rara vez, ocasionalmente, presque jamais, casi nunca. Ojo con el presque jamais, porque el presque jamais va en una frase negativa. Decimos en español, yo no como manzanas casi nunca, o casi nunca como manzanas. Cuando usamos casi nunca como manzanas, omitimos la negación, asumimos que ya está implícita. Pero en francés, el caso es de este modo. Si utilizamos rarement, je mange, rarement, je mange rarement des, je sais pas, courgettes. Yo como rara vez calabacitas. De hecho, para la traducción al español, nuestro uso, no diríamos yo como rara vez. Dicen yo rara vez como calabacines o calabacitas, como ustedes gusten. Que voy más a calabacines, porque calabacitas se me harían unas calabazas pequeñas. Entonces, nosotros invertimos de vez en vez, de vez en cuando, la posición del adverbio, ¿no? Sin embargo, es un uso de costumbre, ¿no? Rarement vous avez à utiliser des adverbes como rarement o presque jamais. O sea, casi nunca van a utilizar los adverbios casi nunca o rara vez. Entonces, si es necesario que los aprendan, tampoco se maten aprendiéndolos. Creo que de lo que más utilizamos es un siempre, es un souvent, y es el que sigue, el que expresa casi la nulidad en la frecuencia de las acciones, que es Scheiße. Es el jamás, algo así. Jamais, el jamás. Ajá, perfecto. Jamais. Jamais quiere decir jamás. Un ejemplo de frase. Je ne parle jamais. Je ne parle jamais. Yo jamás hablo. En español, vuelvo a insistir, en la traducción cambia el lugar. Dicen, yo jamás hablo. Jamás. ¿Por qué no lleva esa partecita de la negación? Bueno, en español asumimos mucho. De verdad asumimos mucho. ¿A qué me refiero con eso? Que asumimos que la negación está presente en todo. Y muchas veces también lo hacemos como si no existiera. ¿Qué pasa si ustedes dicen, yo no hablo jamás? ¿Hay alguna consecuencia de decir yo no hablo jamás? Pues yo creo que es como repetir palabras, ¿no? O sea, como negarla 2 veces la oración. Podría ser, pero mira, por ejemplo,
Si le quitas el jamás a la oración solamente habla del hecho de que no hablas, careces de la capacidad de expresarte. Si le pones el jamás, solamente dice que lo hablas raramente. Pareciera que hay una doble negación, pero tiene que ver con nuestros hábitos en español. Vaya, esta frase es correcta. En la doble negación, por ejemplo, dicen yo no hablo con nadie. No quiere decir solamente que tú sí hables, sino que si no hablas con nadie, entonces, al no estar hablando con él, estás hablando con alguien. Anula lo que es igual y ya dice, yo hablo con alguien. Al decir yo no hablo con nadie, quiere decir que estás hablando con alguien. Ese es un uso de nuestra lengua. Para nosotros, decir yo no hablo con nadie es correcto por el uso de costumbre. Por eso es que puede surgir la duda de que este sea un caso de doble negación, pero en realidad esta frase sería correcta. Entonces, para resumir, los adverbios de frecuencia nos indican entonces la frecuencia con la que se realiza una acción. El lugar es variado. ¿Cómo ustedes van a saber exactamente y en cada ocasión cuál es el lugar del adverbio? Es algo sencillo. Lean. Les puedo decir que para mejorar su francés, en cualquiera de las 4 habilidades, necesitan leer. Leer, para empezar, les abre la mente a nuevas palabras. Después de eso, leer los lleva al hecho de conocer la aplicación de esas palabras, cómo se utilizan dentro de los textos. En la evaluación de francés se evalúa algo que se llama estructuras de la lengua. Las estructuras de la lengua se refieren, tal y como lo dice, a la estructura dentro de la oración. Algo que nosotros hacemos en español porque sí. Y digo porque sí, porque lo hacemos por uso de costumbre, no por conocimiento. Por eso es que cuando la gente nos pregunta, ¿cuál es el complemento de objeto directo de tu oración? O ¿cuál es el pronombre complemento de objeto directo de tu oración? Uno se queda, pues, sin saber. Porque casi que aprendimos a hablar por repetición, no por un análisis. Sin embargo, cuando hablamos, no nos equivocamos. Y esto sucede porque hemos repetido, hemos escuchado, hemos leído tantas veces eso, que ya podemos estar seguros de que es correcto. Cometemos errores en nuestro español, pero son los menos. Pero tiene que ver con el hecho de esa asimilación. Se llama heurística. La heurística no es más que la repetición de una acción tantas veces que se vuelve pues una costumbre y después pareciera que es algo que ni siquiera necesita razonamiento. Los adverbios entonces de frecuencia son toujours, siempre, souvent, a menudo, parfois, a veces, quelquefois, en algunas ocasiones o en algunas veces, de temps en temps, de vez en cuando, rarement, rara vez, presque jamais, casi nunca, y jamais, jamás. ¿Alguna duda hasta ahora? Por el momento no. Por mi parte tampoco, maestro. Está entendible los 5. Perfecto. Entonces, hablaremos de algo que se parece, pero no forzosamente es lo mismo. Seguimos hablando de la frecuencia. Estos que damos son adverbios de frecuencia. Ahora vamos con esto que expresa l'habitude, la costumbre o el hábito, si ustedes prefieren.
Dentro de esta tenemos algunas expresiones. Dentro de 3 clasificaciones. Las primeras son généralement, y esto me va a dar pie para que vayamos introduciéndonos a la parte de los adverbios que terminan en mente. Généralement, generalmente, habituellement, habitualmente. ¿Qué quiere decir? Que casi siempre se hace, ¿no? Son expresiones, ya no son adverbios, que conste. Expresión, expresiones de frecuencia. Lo primero fueron adverbios de frecuencia y estas son expresiones de frecuencia. Bueno, recuérdenme, no, mejor de una vez, para que no se me olvide, porque tengo tendencia a ser medio olvidadizo. Entonces, no queremos eso. Permítanme poner algo acá. Ok, tengo una pregunta para ustedes. Con lo que respecta, bueno, es que ustedes, el de ustedes es un caso diferente. El caso diferente, bueno, comenzando por ejemplo con aquellos que provienen de gastronomía. Yo soy su maestro también de gastronomía. Entonces, como este es un curso más avanzado de entrada, hagan lo que tienen que hacer en esta clase y su calificación en francés de gastronomía para empezar es 10. Así de fácil, porque como les digo, esto es más avanzado, lo otro es A1. En lo que refiere a esto, estoy planteándome seriamente en pasarles mis apuntes también, estos apuntes que estoy haciendo, cosa que no voy a hacer con ningún otro grupo. ¿Por qué con ustedes sí? Me interesa que aprendan y que tengan todas las herramientas necesarias para que lo hagan del mejor modo posible y de algún modo lo más pronto posible. Entonces, esto evitaría mucho el tiempo. Lo que sí es, o me es necesario, déjenme nuevamente quitar lo que es la pantalla de mi tablet. Lo que sí es necesario es que ustedes, aquí en el aula, si bien tienen la información en los enlaces, en el inicio de acá, vaya, en mis apuntes para empezar encontrarían toda la información y lo que no está dentro de esas páginas acerca de lo que hablamos. Pero si se dan cuenta, la actividad que se presenta cada semana es un trabajo autónomo y es un resumen escrito del video de la clase, o sea, de esta clase, en formato PDF. Puede ser que lo escriban o bien que, bueno, a Irma ya le tocó, pero les decía que Word tiene una herramienta muy práctica, que es este botoncito de acá. Si hablan claro y sin distracciones, pueden tomar apuntes de este modo. Punto. La puntuación entonces, pues es más sencilla ya si desactivan una opción, pero el meollo del asunto es que pueden tomar apuntes de este modo, sería más fácil y más rápido. Punto. Esa es una herramienta. Ya después hacen lo necesario con el editor para corregir estructura, gramática, ortografía. Por ejemplo, aquí el error de gramática es la coma. Y ya aquí se refiere a la concisión. Más fácil y rápido. No hay que poner dos más, tienes razón, para hacerlo más conciso. Esa es una opción, ¿no? Para el resumen. Y además, y para ustedes sí será necesario que hagan el resumen de este texto, que se haga en francés, para que su audio también sea completamente en francés. Mis apuntes les van a quitar un poquito de carga. Sin embargo, les doy mis apuntes con la condición de que su resumen
sea un resumen en el cual se expresen ustedes. No que me citen en cada ocasión. No que asuman mi trabajo como suyo, sino que ustedes reinterpreten mi trabajo. Mis apuntes, no habrá muchas diferencias. De hecho, les va a ser muy útil el poder tener acceso a mis anotaciones por la estructura, de algún modo, la cronología de los hechos, bla, 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 bla. Entonces, no sé si les parece correcto o no les doy mis apuntes y hacen el resumen. Como literal, como a ustedes les plazca, pero obviamente en francés, porque ustedes son francés 4. Ustedes hablarán por la mayoría. Yo creo que sí está bien que nos pase los apuntes, no para copiarlos todos, ¿verdad? Sino para que, bueno, en mi caso a veces tengo que ver el video para regresarme a algo que no entendí y ya con el apunte pues es más fácil. Ok. Si alguien se opone. No, yo también concuerdo con eso. Creo que los apuntes es como una retroalimentación si es que se te quedó algo, una duda, y ya lo puedes consultar con medio de sus apuntes. Así que sería como una ayuda. Perfecto. Entonces, que sea de ese modo. Entonces, puedo seguir. Voy a volver a quitar el video para que no se haga tan pesado esto. Okay. Nos quedamos en generalmente y habitualmente. Insisto, ya no son adverbios, ya solo son expresiones de frecuencia. ¿Cómo se utilizan? Como en español. Igual, normalmente van al inicio o al final de la frase. Inclusive decimos, bueno, ustedes no creo que tengan pegada ninguna de estas dos palabras, salvo que me esté equivocando. ¿Quién de ustedes dice generalmente? Yo. ¿Eh? ¿Y lo dices desde hace aproximadamente 2 años? No, es que donde yo estudié nos enseñaban un vocabulario más amplio desde la primaria, entonces para sustituir las expresiones de frecuencia, bueno, para no repetirlas mucho, nos decían que podíamos decir generalmente o frecuentemente o habitualmente. Wow. Ok. Sí, yo tengo como muletilla el generalmente. Se van a dar cuenta que a menudo digo generalmente. Y a mí me viene el hábito del francés. Entonces, pero creo que en español no muy a menudo se utiliza ni generalmente ni habitualmente. Dicen casi siempre, por ejemplo, en esta frase, généralement, généralement, je vais au travail a pie. Dicen, generalmente voy al trabajo a pie. Pero nosotros en español casi no decimos ni generalmente ni habituellement. Ah, scheiße. Perdón. No decimos ni generalmente ni habitualmente. Decimos casi siempre. Casi siempre voy al trabajo a pie. Casi siempre tomo el autobús. Generalmente a las 8. Habitualmente es algo que definitivamente está fuera de la mayoría, bueno, fuera del vocabulario de la mayoría de la gente. Casi nadie dice habitualmente. En todo caso, se pasa el generalmente, pero en sí, a menudo, es el casi siempre. Les decía que esto me va a dar pie a cómo se construyen los adverbios que terminan en mente. Bueno, de esto podemos tomar la regla en español. Les adverbes con terminación ment, lo que en español es la terminación mente. Bueno, la regla en español y en francés es la misma.
¿Cómo se construyen estos adverbios? En español tenemos una palabra, por ejemplo, lento. Es una palabra que describe la velocidad con la que se efectúa, la velocidad que efectúa algún objeto en movimiento. Lento, es rápido, es una característica. Lo que haces con esta palabra es comenzar por cambiarla al femenino. El femenino de lento es lenta. Una vez que pasó a femenino, lo que tenemos que hacer es agregarle la terminación ment, en español mente, ¿no? Entonces tenemos lento, lenta, y por último queda lentamente. Esto hace que en francés sea long, lento, lente, lenta, lentement, lentamente. Y así se forman los adverbios en mente. Vamos a... A ver, espérame. Tableau. Bueno, les iba a decir que hiciéramos un tablón, pero la verdad me da más flojera tener que estarme metiendo a la página. Vamos a meternos al chat y a ustedes les corresponde escribir en el chat la formación como adverbio en mente de los siguientes calificativos. Por ejemplo, oh, scheiße. Perdonen por decir tanto scheiße. Rápido. Wow, se me olvidó cualquier todo tipo de calificativo. Wow, olvidé por completo mi vocabulario. Constantemente. Gracias. De verdad, olvidé por completo. Es porque estoy pensando en que tengo que servirme más café, aunque no lo crean. Rápido, constante, veloz, veloz. De esas tres palabras, escriban en el chat el adverbio que termina en mente que corresponda. En lo que ustedes lo hacen, voy a servir un poco más de café porque ya tengo la garganta que me pica. Entonces necesito que estos tres los transformen en adverbios, siguiendo obviamente la regla que está atrás. Del masculino al femenino ir ahí adverbio en mente.
Muy bien. Listo, perdónenme, estaba hablando con mi jefa también. Rapidement, velozmente. Muy bien. Rapidement, constamment. Oui. ¿Y veloz? Veloz, veloz, veloz. Es que velozmente es rápidamente y no lo quise repetir otra vez. Velozmente y rápidamente. Es cierto que parece lo mismo, son dos cosas diferentes, ¿eh? Sí, una es más rápida que la otra. Exacto. En francés, el hecho de la velocidad, de ser veloz, es cierto que se dice je suis rapide. No hay una palabra diferente para expresarlo. Sin embargo, expresar esa intención está en la palabra se dépêcher, que es apurarse, de hacerlo con velocidad. Il se dépêche, él se apresura, lo hace rápidamente, lo hace velozmente. Entonces, otra particularidad del francés es que no siempre vamos a poder traducirlo. ¿A qué me refiero? Miren, en el español existen por lo menos 350,000 palabras y acepciones. Eso es un montón, seamos sinceros. 1,750 palabras es el vocabulario enorme que llegamos a adquirir la mayor parte de nosotros. Y de hecho, de estas 1,750 palabras, por lo menos 1,500 las aprendemos por ahí de la primaria y secundaria. Nuestro vocabulario es muy pequeño. El francés tiene entre todo no más de 100,000. Vaya, hay una diferencia con el español de 250,000 palabras. ¿Esto qué quiere decir? Que hay palabras que no existen en francés. Tan simple y sencillo como eso. ¿De acuerdo con esto? Por lo menos 2 de cada 3 palabras en español no existen en francés. En algunas ocasiones vamos a encontrar que en francés una palabra significa varias cosas. ¿Por qué? Pues porque en la traducción no hay una equivalencia de otras lenguas hacia el francés. Por eso es que rápido y veloz se convierten en rapidement. Ok. ¿Dudas con cómo se construyen los adverbios que terminan en mente? Creo que no, pero mejor pregunto. Creo No, que profe, no. ninguno. Sencillo, ¿no? Es igual que en español. Del masculino al femenino y al femenino lo agregan ment y ya estuvo. El femenino en francés. Por aquí una parte de los temas de hoy está en el hecho del masculino y el femenino en los sustantivos. Una de las reglas más comunes para la formación del femenino en francés es agregarle una E. Ahorita vamos a ver la formación del femenino y masculino en francés después de esto. Pero está fácil. Déjame ver en qué estaba.
Ok. Généralement, habituellement, ¿no? Después, la traducción de esto de verdad es fácil. Nada más se los digo para que los tengan presentes. Tous les jours. De hecho, ni siquiera los voy a ocupar dentro de una oración. Ay, me da flojera escribir todos. Simple y sencillamente todo y todas. Todos y todas. Tous les jours, todos los días. Toutes les semaines, todas las semanas. Tous les mois, todos los meses. Toutes les années, todos los años. Y así sucesivamente. Esta expresión de frecuencia dice que sucede todos los días. Y esta que dice todas las semanas. Y así. Es más que un estudio, una mención. Y por último, una que lo hace menos frecuente. Une fois par. Una vez por. Une fois par. Una vez por. Une fois par jour. Una vez por día. Une fois par semaine. Una vez por semana. Une fois par mois. Una vez por mes. Une fois par année. Una vez por año. Luego pueden ir cambiando el número. Une fois. Deux fois. Trois fois, etcétera. Una vez por día, 2 veces por semana, 3 veces por mes. Y así hasta que ustedes quieran terminar de expresar la frecuencia al contarla, ¿no? Puede ser por día, por semana, por mes, por año, por lustro, por quincena, por lo que ustedes gusten y manden. ¿Okay? Y este es el tema que se refiere a la frecuencia. O bueno, esto es lo que se refiere a la frecuencia. Y a los adverbios en mente. Ya de jalón vimos la fonética que corresponde a los adverbios de frecuencia. Recapitulamos. Tenemos como adverbios de frecuencia esos que modifican al verbo. Toujours, souvent, parfois, quelquefois, de temps en temps, rarement, presque jamais y jamais. Toujours, siempre, souvent, a menudo, parfois, quelquefois, de temps en temps, en ocasiones, algunas veces, de vez en vez o de vez en cuando, rarement, rara vez, presque jamais, casi nunca y jamais, jamás o nunca. De ahí hay expresiones de frecuencia como lo son généralement y habituellement, generalmente y habitualmente, lo cual nos lleva a la formación de los adverbios que terminan en mente, que es del masculino al femenino y después agregarles ment. Otras de las expresiones que existen para la frecuencia son, por ejemplo, tous les jours, toutes les semaines, todos los días, todas las semanas. Y para expresar una frecuencia más precisa, une fois par jour, deux fois par jour, trois fois par jour, une fois par semaine, deux fois par semaine, trois fois par semaine, trois fois par mois, trois fois par année, y así sucesivamente. Esos son adverbios que terminan en mente y expresiones de frecuencia. Ahora, el siguiente tema o los siguientes dos temas que nos resta por ver ahorita son el masculino y femenino de los sustantivos comunes y los adjetivos posesivos y sus similitudes. Antes de abordar el masculino y femenino, mejor abordemos los posesivos. ¿Por qué los posesivos? Pueden ser un poquito más extensos y creo que a menudo les producen un poco de problemas. Insisto, todo tiene que ver con el uso. Con lo que a eso respecta, veamos. Los adjetivos en español son ligeramente más sencillos. En francés puede haber algún tipo de pequeña complicación, pero hay que verlos de este modo. Tenemos
Vamos a hacer la clasificación como un cuadrante. Un possesseur. Un poseedor. ¿A qué refiere un poseedor? Un poseedor quiere decir que se refiere al je, al tu, al il, al elle y al on. Lo otro sería entonces más de un poseedor, perdón. Plusieurs possesseurs. Varios poseedores, que pueden ser entonces nous, vous, il y elle. ¿Mm? Representan a cada uno de los pronombres. ¿Por qué los pongo entre paréntesis? Porque no tienen que ver, solamente son una referencia, ¿eh? Pero no tienen que ver con esto. Entonces, un poseedor, varios poseedores. Es más, permítanme cambiar de color. Varios poseedores. Dentro de esto, entonces, tendríamos un objeto poseído, que conste que no poseído de posesión diabólica, sino de posesión de que le pertenezca a alguien. Un objet y varios objetos. Plusieurs objets. Entonces, un objeto, varios objetos. Vamos a marcar el varios con verde. Híjole, este verde está poderoso. Entonces déjenme tomar un verde que sea más oscuro. Ahí está mejor, creo. Listo. Entonces, un objeto, varios objetos. Este no conservo la temporalidad, permítanme. Sí, ahí está. Ok. Entonces comencemos. Dentro de esto de un objeto o varios objetos, en lo que refiere al un poseedor, un objeto, en francés tenemos que clasificarlo en masculino y en femenino. Las palabras que nos sirven son, para el masculino, mon, ton, son. Les decía que estos de aquí están como referencia porque no influyen en esto. Solamente para decirles que el primero se utiliza normalmente para expresar algo que pertenece a mí, algo que te pertenece a ti y algo que le pertenece a él o a ella. Sin embargo, ¿cuál vamos a utilizar? Solamente depende del objeto, del género del objeto. Ahorita haremos ejemplos. Pero entonces, para el masculino, mon, ton, son. Para el femenino, ma, ma, ta y sa. Oh, ya había escrito con azul, perdón. Ma, ta y sa. Ejemplos. Mon cahier, mi libreta. En español, libreta es masculino, pero en francés es femenino. Mon cahier. Perdón, mil disculpas. ¿Qué tontería estoy diciendo? En español es femenino, en francés es masculino. Lo expresé al revés. Mon cahier. Que conste que este mon se refiere a que es mío, o sea, habla del yo. Mon cahier, ton cahier, tu libreta. Se refiere al tu, al toi. Son cahier, su libreta de él o de ella. Este on normalmente no tiene cabida para la posesión, puesto que ya tenemos en la posesión un nosotros.
No necesitamos dos nosotros para hacernos bolas. Entonces, mon, ton, son. ¿Qué sucede si el objeto es femenino? Si el objeto es femenino, entonces digo ma chaise, mi silla, ta chaise, tu silla, sa chaise, su silla de él o de ella. Tan sencillo como es eso. Y les decía entonces que este adjetivo posesivo o los adjetivos posesivos solamente van a tener relación con el género del objeto. Entonces, tenemos mon, ton, son, ma, ta, sa. Ya de ahí se vuelve más fácil. En francés no hay masculino y femenino cuando hay plural, solamente hay una forma. Entonces, como solamente hay una forma, se vuelve más sencillo. Decimos, por ejemplo, notre, votre y leur. Notre, votre, leur. Entonces es un solo objeto para varios poseedores. Decimos nuestra o nuestro, notre livre. Nuestro libro, notre bouteille. Nuestra botella. Nuestro libro, nuestra botella. Entonces, esto es un solo objeto, pero son varios poseedores. Igual podemos decir, votre livre, su libro de usted o ustedes, su botella de usted o ustedes. Leur livre, su libro de ellos o ellas, su botella de ellos o ellas. Insisto, son temas que ya hemos visto, pero o ya se han visto, pero seguiremos repasándolos para que no quede duda. Después, varios objetos. Cuando tenemos varios objetos, lo que refiere al plural también se simplifica. Nada más decimos me, te y se. Me, te, se. Por ejemplo, me livre, en plural, por eso lleva una S. Me bouteille. Mis botellas, mis libros, mis botellas. Tus libros, tus botellas. Sus libros, sus botellas. Y para varios objetos y varios poseedores, tenemos no, vo y le. Por ejemplo, nos bouteilles, nuestras botellas, vos bouteilles, sus botellas de ustedes, leurs bouteilles, sus botellas de ellos o ellas. Se los voy a poner en español, poner en negro. Mon califica de mi. Tú, su, de él o de ella. Nuestro, su, de usted o ustedes. Leur, su, pero de ellos o ellas. Si se dan cuenta, en español tenemos tres su, estos dos, y el de arriba, que se refiere a su de él o a su de ella. Me, que quiere decir mis. Te, que se refiere al tus. Se, que se refiere al sus. No, que se refiere a nuestros. Vo, que se refiere a sus. De ustedes. Y leur, que otra vez es sus, pero de ellos o de ellas. ¿Dudas hasta ahora? ¿O ya se durmieron?
Todo bien, gracias. Todo bien, Inge. Perfecto. ¿No he conseguido aburrirlos todavía? No, todavía no. Todavía no. No es cierto. Ok, guardas la esperanza de que los aburra. Perfecto. Ah, no es cierto. Sé que esto puede parecer engorroso. Obviamente debe ser más divertido en vivo. Créanme, puede ser mucho más divertido en vivo. Pero quiero cubrir con ustedes todos los aspectos, o lo más que pueda, para que estén lo mejor preparados posibles. Si tenemos la fortuna de que en algún momento, por ejemplo, ustedes que vengan a sus clases, si es que tienen alguna clase presencial, y yo ando por acá, sin ningún problema pueden venir a verme y tratamos los temas de los que tengan dudas ya cara a cara para que pueda ayudarles más. Y pues espero que el próximo cuatrimestre ya estaremos regresando a clases y ya los pueda ver y avancemos todavía mucho más. Además de que el hecho de que tengan dos profesores busca solventar esta ausencia de persona a persona, ¿no? Armando también es muy bueno en esto de la interacción. Bueno, no también, Armando es muy bueno en esto de la interacción. Yo no tengo tendencia a ser muy bueno, yo soy muy práctico y trato de ser lo más conciso posible. Armando puede explayarse un poquito más, le es más sencillo. Entonces, creo que entre los dos vamos a hacer un buen equipo para poder instruirlos a ustedes. Y si acaso no nos da la capacidad o algo se nos pasa, sin ningún problema, nos lo hacen saber y nosotros vamos a buscar el modo de mejorar. Todo para que acaben bien, bastante bien preparados. Ya vimos los posesivos. Ok. Como parte de los posesivos ya vieron que nos interesa conocer el género y el número de los sustantivos. De ahí deriva el hecho del otro tema, el femenino y masculino de los sustantivos más comunes. Lo vamos a extender al femenino y al plural de los sustantivos. Y ya después vamos a mezclar en un pequeño y breve ejercicio el masculino y femenino junto con los adjetivos posesivos. Entonces, empecemos. ¿Cómo se forma el femenino en francés? Más o menos hay 6 casos comunes para la formación del femenino. De ahí puede haber otros 2 más como particularidades que muy a menudo se utilizan para las nacionalidades, pero a grandes rasgos vamos a cubrirlo casi todo. Y digo casi todo porque, vuelvo a insistir, todo tiene que ver con la lectura. Si ustedes leen, se darán cuenta de que sí y que no, y la frecuencia con la que se utiliza o no se utiliza algo. Entonces, dentro de la formación del féminin ou masculin. Ah, scheiße. Ou masculin. Entonces, ¿es femenino o masculino? ¿Cómo saber cuándo va a ser femenino? ¿Cómo saber cuándo va a ser masculino? Primer caso. On ajoute, bueno, une lettre E à la fin. Adjuntamos una letra al final. Ese sería el primer caso. Por ejemplo, lo vimos ahorita con la formación de los adverbios. Esto es casi el modo más general para convertir algo de masculino a femenino. O inclusive, obviamente, pueden hacer ingeniería inversa. Bueno, no ingeniería inversa. Pueden hacer el proceso inverso. Una palabra que es femenina, pueden llevarla al masculino sin ningún problema. No sé si alguno de ustedes tenga un problema con lo que voy a decir, pero afortunadamente, en francés está prohibido la adopción del soi-disant, se ha dicho, lenguaje inclusivo, porque establece una deformación de la lengua. Entonces, existe un equilibrio en la lengua. Es muy fácil, muchas palabras están equilibradas, por ejemplo, es la Tierra, el planeta Tierra, equilibrio entre masculino y femenino. El hombre para describir a la humanidad,
masculino y femenino, etcétera, etcétera, etcétera. En francés existen muchos casos en los que existe el masculino y el femenino para algo. Esto no tiene que ver con una deformación de la lengua, sino con una adaptación de la lengua. Vaya, hay profesiones, por ejemplo, que deben ser adaptadas al masculino y al femenino, puesto que le corresponden cada uno a título al masculino o al femenino. Se darán cuenta que inclusive podríamos establecer una relación, y entre comillas enormes, de desigualdad, porque en francés existe una clasificación en la que las palabras solo pueden ser femeninas, para referirse tanto al masculino como al femenino. El punto es que si en algún momento quieren establecer algo de lenguaje inclusivo en lo que refiere al francés, les puedo decir que está hasta prohibido. Entonces, continúo. Adjuntamos una letra E al final. Lo vimos en los adverbios. Teníamos, por ejemplo, lento. Y para su formación como femenino, solo agregamos una E, lenta. Así es casi en la mayoría de las palabras. Casi siempre es así. Y puede hacerse al revés. Por ejemplo, les digo que se me borra la literal. ¿Se me fue? Rayos. Espérame, déjeme bajar una imagen que me impida estar teniendo que pensar por lo que estoy bloqueado. Les emoción. Está. Mejor voy a ver emociones y ya a base de las emociones sacamos de ahí. Imagen, aquí está. Ahora sí. Por ejemplo, surprise. La sorpresa como un calificativo que diga sorprendida. Para que sea sorprendido, lo único que tenemos que hacer es quitar la E. Surpris. Perdón, esto no me quedó como R. Entonces, el femenino normalmente se compone o se construye agregando una E al masculino. Y el masculino puede construirse quitándole una E al femenino. Vaya, el proceso inverso, ¿no? Pero este es el caso más común, el agregar una E. Otro caso que puede haber, las palabras que terminan en F. Por ejemplo, agresivo. Agresivo. Para el femenino, para la construcción del femenino, lo que hay que hacer es que on enlève la letra F, quitamos la letra F, lo cual lo convierte en agresi, ya no hay F, ¿no? Et on ajoute VE y agregamos VE y dice agresive. Queda de agresif a agresivo. Ese es un segundo caso. Agresivo, agresif. Tercer caso. Se parece mucho al primero. Hay palabras en francés que ya terminan en femenino. ¿Cómo sabemos que terminan en femenino? Bueno, ya tienen una E ahí. Palabras como triste. Triste ya tienen una E, entonces triste es sui generis, sirve tanto para el género masculino como para el género femenino. Digo yo varón, digo je suis
triste. Yo estoy triste. Liliana, por ejemplo, que es mujer, diría je suis triste. Es exactamente lo mismo, seas hombre o mujer. Ya están en femenino desde un inicio. Y ese femenino ya comprende al género masculino. Cuarto caso. También se parece al primero. Las palabras que terminan con un acento. Por ejemplo, excité termina con una E con un acento. Excité es algo que nosotros llamamos, bueno, no es una palabra, se lo voy a quitar acá. Se llama faux ami, falso amigo. Sería un faux ami del español. Es un falso amigo del español. ¿Qué quiere decir la palabra excité en español? Alguien que me diga la traducción de la palabra excité. ¿Ya se durmieron? Pues yo sabía que era como feliz o emocionado. Exactamente, emocionado. De hecho, tiene una interpretación bastante literal, gracias. Excité se refiere al hecho de que cuando ustedes están emocionados, todas las células de su cuerpo, o la gran mayoría de las células del cuerpo, se excitan. La excitación celular, como saben, es un movimiento, produce emoción, produce muy a menudo un cambio de temperatura, bla, 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 bla. Sucede lo mismo que con la excitación física. La excitación emocional y la excitación física tienen sus raíces en lo mismo, una excitación celular, ¿no? De ahí irrigación, sanguínea mayor, en algunos casos tensión muscular, etcétera, 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 ¿no? Pero cuando nos referimos a emociones humanas, excité quiere decir emocionado. Si se dan cuenta, termina con una E con acento. Para convertirlo al femenino, lo único que hay que hacer es que si termina con una E con acento, caray, escribí más de una letra, perdón. Si termina con una E con acento, lo único que hay que hacer es agregar una E más. Y ya dice emocionada. Hasta aquí llevamos 4 casos. Los otros 2 casos que quedan son una similitud, bueno, mejor dicho, podríamos decir una regla y una excepción. Comencemos por por la primera que se me ocurra. Por ejemplo, existe la palabra blagueur. Blagueur, que quiere decir bromista. En español es una palabra que se aplica para el género masculino y para el femenino. Yo soy bromista. Si lo dijera Liliana sería yo soy bromista. Igual. Pero en francés hay masculino y femenino. Las palabras que terminan normalmente en E u R pueden encontrar su femenino quitando ese E u R y agregándoles C. Así, blagueur se convierte en blagueuse. Por ejemplo, también existe la palabra râleur. Râleur. Râleur quiere decir quejumbroso. Termina en E-U-R. Entonces, le vamos a quitar y le vamos a agregar ese E y su femenino se convierte en râleuse. Râleur, râleuse. Quejumbroso, quejumbrosa. Les decía que hay una regla y una excepción. Esta parece la regla, pero también hay una excepción.
Déjenme recordarla. Ah, listo. La excepción. La excepción se nota a la inversa. Heureuse termina en SE. Quiere decir, si yo, ¿cómo se dice? A ver, c'est la joie, c'est la felicidad. Heureux, soy feliz. Vamos a decir que es feliz. Sé que hay diferentes estadios. Ajá, sí, este es feliz y la joie es alegría, perdón. Heureuse, feliz, para femenino. Ejemplo en una frase, elle, para acentuar bien, elle, ella es feliz. Elle est heureuse. Si seguimos la regla, querría decir que tenemos que quitar ese E y ponerle EUR, ¿no? Como lo que está aquí. Resaltemos el hecho de algo en francés. En español hay muchas reglas y unas cuantas excepciones. En francés hay muchas, pero de verdad muchas excepciones y una que otra regla. Vaya, son los menos. Entonces, casi siempre va a haber excepciones. Acostúmbrense a eso. Por eso vuelvo a insistir como por cuarta vez, lean para que se den cuenta de esto y se den cuenta del modo más sencillo posible, que es el heurístico, que se vean confrontado a algo tantas veces que se les quede ya como un conocimiento. ¿Qué dice esta excepción? Resulta que el masculino de heureuse, de la palabra feliz, es heureux. Ese SE se transformó en una X. Y ya dicen, él es feliz, il est heureux. Esas son 6 reglas básicas de la formación del femenino de los sustantivos. Les decía que había otras 2, porque por ejemplo, sucede cuando dicen Colombia, en nacionalidades, colombiano, para aquello que termina en francés, normalmente se le agrega una N y una E, para que de colombiano pase a colombienne. Cambia la escritura y cambia la pronunciación. Y N suena ya con acento nasal. Dice colombien. Y la otra anula la nasalidad. Y en lugar de sonar colombien, suena colombien. Colombien. La doble N anula la nasalidad, la E al final no se pronuncia y bien se pronuncia bien entonces. Colombien, colombienne. Colombien, colombienne. Y así brasilien, brasilienne, péruvien, péruvienne. Español, español. Aquí se regresa a lo normal, o sea, de español agregamos una E. Español, español. Mexicano, mexicano. Insisto, cuando termina en ian, se dobla la N y se agrega una E. Y esa es la formación del masculino y femenino. Resta solo el plural. El plural es fácil, muy fácil de identificar en francés. El plural en francés se identifica por una S o una X. Ejemplos. Lentos. Le agrego una S. Lentas. Una S. La mayor parte del tiempo, el plural en francés se hace como en español.
Le agregamos una S y listo. Ya estamos hablando de algo en plural. ¿Cuándo se utiliza una X? La X se utiliza en casos bastante particulares. Estos casos particulares son cuando terminan en una combinación de letras. Por ejemplo, agua. Agua. Para decir las aguas, encuentra su plural con una X. Otra más. Otra más. Wow, de verdad estoy bloqueado. Perdónenme. Ok. Fuego. Fuegos. Juego. Juegos. ¿Alguien puede decirme cuándo rayos lleva X, entonces, el plural en lugar de una S? Por deducción. ¿Cómo dijo, ingeniero? Es que se me trabó. Que por deducción, ¿cómo es que identificas que lleva una X y no una S? ¿Me escucha? Sí. Ok. Bueno, en mi perspectiva sería cuando tenga una U al final, ya sea con la combinación AU o EU. Exacto. Cuando lleva una combinación de vocales. No puedo decir que diptongos, porque en francés, en todo caso, encuentro que solamente existe un diptongo. Los diptongos son la mezcla de dos sonidos para producir, a final de cuentas, uno, ¿no? Pero aquí son sonidos ya propiamente dichos en francés. Entonces, en la escritura vamos a decir que lleva X cuando la palabra termina por dos. Es más, vamos a poner por aquí. O más. Lo vamos a poner como dos o más por el hecho de que E a U podríamos verlo como tres vocales. Dos o más vocales. Vaya, que cuando termine, como dijo su compañera, en AU o en EU, va a llevar una X. Y eso es el plural. Hasta ahorita, pues mi PDF creo que queda algo, en realidad no extenso, porque me explayo más de lo que parece. Voy a hacerlo más chiquito. En realidad el PDF no tiene mucho contenido, ¿eh? Solamente se ve extenso porque deja un montón de espacio. Pero vimos adverbios de frecuencia. 5 adverbios de frecuencia, creo. Toujours, souvent. Y después agrupaditos, parfois, quelquefois, de temps en temps. Luego, rarement, presque jamais y jamais. Expresan la frecuencia desde lo más frecuente hasta lo menos frecuente. Después, expresiones de frecuencia, ya no adverbios, expresiones como généralement, habituellement, tous les jours, toutes les semaines. Después, expresar la frecuencia ya de modo de modo en el que contamos, ya no cuantitativo, iba a decir cuantitativo, pero mejor, cada cuántas veces sucede, une fois par jour, deux fois par jour, une fois par semaine, deux fois par semaine, etc. ¿Cómo se construyen los adverbios en mente? Del masculino los convertimos a femenino y de ahí agregamos la terminación M-E-N-T. Por ejemplo, long, lentement. Después, los adjetivos posesivos, cosa que no puse título por acá.
Déjenme solucionarlo. Les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs. Ahora sí. Para acá abajo, flechita. Donde para un objeto y un poseedor tenemos que tomar en consideración su género, sea masculino o femenino. Para el masculino, mon, ton, son. Para el femenino, ma, ta y sa, que quieren decir mi, tu, su, respectivamente. Para un poseedor y varios objetos, me, te, se, mis, tus y sus. Para un objeto, pero varios poseedores, notre, votre y leur. Nuestro, suyo. De ustedes, leur, de ellos, su, de ellos o de ellas. Para varios objetos y varios poseedores, no, vos, leur. La formación del masculino o femenino, más menos 6 reglas, ¿no? Les decía que podían ser 7, pero la verdad es que no recuerdo la séptima. Debe ser una excepción. Pero las generales son las 6 primeras. No, si les puse 7, 2, 4, 6, 7. Sí, perdonen, a veces no cuento bien. El punto es que las generales son las 6 primeras. La más clásica, la más usual, es agregarle una E al final. Long, long. Surprise, surpris. Haciéndolo a la inversa. Agresivo, las palabras que terminan en F. Quitar la F y cambiarla por una V y una E. Agresivo, agresivo. Palabras que ya son masculinas y femeninas como triste. Las palabras que terminan en una E con acento, a las cuales solamente hay que agregarle otra E sin acento y que no cambia en sonido. Excité, excité. Las palabras que terminan en EUR, para transformarlas en femenino, quitamos EUR y le agregamos SE. Blagueur, blagueuse. Râleur, râleuse. Excepciones como feliz, donde heureuse, al masculino queda heureux con una X. Y generalmente en el uso en las nacionalidades, por ejemplo, colombien, colombienne, peruvien, peruvienne, brasilien, brasilienne, que si terminan en ien, hay que agregarles NE para el femenino. Y por último, el caso del plural. La mayor cantidad de palabras en francés forman su plural agregando solamente una S. Y las palabras que terminan en una combinación de vocales, muy comúnmente AU o bien EU, construyen su plural con una X. Y esos son todos los temas de esta semana. ¿Tienen alguna duda? Hablen ahora, callen para siempre. Ok, entonces asumo, no hay dudas. ¿Dudas acerca de cómo se va a Por llevar mi la parte clase? todo bien, gracias. Profesor. Gracias. Entonces, creo que quedamos claros, ¿no? La clase entonces es tanto con Armando como conmigo. Con cada uno de nosotros tienen 2 horas. Sé que no todos pueden estar aquí en la clase. Como saben, nosotros le damos clase pues a toda la universidad. Entonces, de algún modo compaginar sus horarios, que son de todas las carreras, y compaginar también los de los cuatrimestres primero, séptimo y décimo es algo muy complicado. Entonces, escogemos el horario de la mayoría. Escogí este horario porque no afecta el horario de Armando. Armando tiene más disponibilidad hacia la tarde. Entonces, tal vez en un horario puedan coincidir más con él. De cualquier modo, como la clase está grabada, pues no veo mayor problema en el hecho de que puedan consultarla después. Si en algún momento sienten que hace falta, pues, algo en la clase o quieren mayor explicación del tema, les pasaré también ahí mi horario de asesoría, perdón. Y como les decía anteriormente, si ustedes andan por acá y yo estoy por aquí, sin ningún problema les explico lo que necesiten, ¿va? Entonces, si no tienen alguna duda o comentario más, pues damos por concluida la sesión de hoy.
Traducción son libres, como el viento. Gracias. Disculpe, ¿esta presentación la va a subir a YouTube? Así es. Ah, ok, gracias. En un ratito en lo que sube, porque, insisto, se han vuelto más pesadas estos archivos. Pero yo digo que como en una media hora máximo ya está por ahí en su aula. Ya pueden ir a desayunar. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Gracias. Ustedes. Hasta luego, profesor. Adiós.